Amigas y amigos de Canal 6 de Cable RB, les doy la bienvenida a una sección más de exalcaldes de Río Verde. A título personal es un honor que nos reciba aquí en su oficina el exalcalde de Río Verde en administración 2000-2003, el ingeniero Elí Pérez Flores. Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días y gracias a este espacio que nos das y gracias también a la audiencia que tienes. ¿Qué hace actualmente el ingeniero Elí? Pues trabajo. Me dedico a una de mis empresas, un par de empresas que tengo por ahí, me dedico a lavar ajeno, yo le digo a la gente, ¿verdad? Tenemos una lavandería con servicios de lavado al público en general y el área industrial también. Presidente municipal a los 38 años, bellos 38 años, ingeniero. Sí, ¿Cómo era Río Verde? ¿Cómo era México en aquel tiempo? Fue un momento de cambio trascendental en la vida política del país. ¿Cómo lo vivió usted aquel 2000? Y sí, yo creo que de aquel 2000 al 2015, en 15 años de diferencia, yo creo que ha habido muchos cambios sustanciales, no solo en Río Verde, tú lo has dicho a nivel nacional, ¿verdad? Pero concretamente en Río Verde yo te puedo decir que Río Verde era una ciudad muy tranquila, muy en paz. Hacíamos los famosos operativos que teníamos, y eran operaciones muy, muy en paz. Se hablaba de ladrones en pequeño y no se hablaba de lo que hoy día se habla, ¿verdad? Políticamente, ¿qué recuerda? ¿Quién era el presidente? ¿Hubo un cambio importante? ¿El gobernador? ¿Cómo estaba ese mapa político, ingeniero? Bueno, en la administración que nos tocó encabezar, hay que recordar que fue la segunda administración panista en la historia de Río Verde. La encabezó la primera vez el señor don Chavo Huizar. Nosotros fuimos la segunda administración. Hay un clima tenso en lo político porque el PRI se seguía aferrando a estar en el poder porque siempre lo había estado. Nosotros tuvimos que luchar contra muchos en contra. Teníamos un gobernador en contra, priista también. Y fue una campaña muy intensa y de correr riesgos y de corretizas y de mapaches y coyotes y todo lo que se dice. Pero finalmente la ciudadanía decidió, ¿verdad? Yo te puedo recordar, por ejemplo, que en aquel entonces, aquí en la cabecera, para ubicar a la gente en el contexto de la distribución de la gente, en la cabecera municipal, de esos 90,000, 95,000 habitantes que tenemos en Río Verde, la mitad se concentra aquí en la cabecera municipal y la otra mitad distribuida por medio de 250 comunidades. Entonces, aquí en la cabecera municipal, en aquellas elecciones, ganamos todas las casillas, ¿no? Pero obviamente en aquella época todavía funcionaba en las comunidades la compra de votos y todo lo que acostumbraba a hacer el PRI y de ir muy arriba, conforme iban llegando las casillas, las primeras que llegan en las de la cabecera, y pues nosotros con mucho gusto, porque íbamos arriba hasta por más de 3,500 votos, y cuando empiezan a llegar las de las comunidades, puro perder casillas, al grado que quedamos al frente solo con 400 votos de ventaja. En aquel entonces había un experimento en San Luis Potosí que se llamaban las segundas vueltas electorales, y nosotros fuimos obligados a ir a una segunda vuelta electoral. Yo me acuerdo que en aquel entonces fue por primera vez el triunfo del PAN a nivel nacional y pues no podíamos disfrutar el gusto del triunfo del PAN a nivel nacional con Vicente Fox porque pues aquí habíamos perdido, ¿eh? Entonces, en lo general yo así estaba el contexto político, ¿eh? ¿Quién lo invita? Se tenía una percepción de que aquel PAN era más ciudadano. Así es. No como ahora, en realidad. ¿Quién lo invita? ¿Quién toma la decisión de que usted sea el candidato del PAN a la presidencia? Pues yo creo que lo primero lo plantearon entre ellos, y tiene razón. Yo creo que es importante aclarar que yo creo que muchos que participamos no éramos panistas. Yo no era panista. En aquel entonces a mí fueron a visitar, yo me acuerdo que los jueves yo tenía una carpintería y acudía a ella, y hasta allá fueron a verme. Pues para mí era algo muy extraño, muy raro participar en esto, ¿verdad? Y yo creo que de los que participaron en la toma de decisiones fue el presidente del comité directivo municipal en aquel entonces, Serafín Castro, el alcalde en funciones que era don Chavo Huizar, y alguien que participaba en la toma de decisiones también era Raúl Limón, conocido como el Chato Limón. Yo creo que la contadora Cuquita Martínez también. Yo no los conocía a todos bien porque pues yo no participaba dentro de la actividad política todavía. ¿Y qué hace? ¿Los obliga a usted conformar su propio cabildo, a meter a su gente de confianza? ¿Cómo se dio esa negociación previa? No, en aquel entonces, y hay que aclararlo porque es algo muy importante, ¿verdad? En aquel entonces no había negociaciones ni grupos al interior del partido, la gente no quería participar, ¿verdad? Mucha gente decía, ¿y para qué? O sea, ¿para qué me invitas a perder, verdad? Porque pues era casi tradición que el PAN perdía las elecciones.
Y cuando nosotros íbamos, que finalmente se toma la decisión de participar, de encabezar el proyecto, pues siguió cómo armar la planilla, ¿verdad? Y cómo armar la planilla era pues ir a ver gente que no quería participar, gente que decía que no, que ellos pues, nunca habían estado en esto, y fuimos a ver a mucha gente y muchos nos dijeron que no, ¿verdad? Entonces había mucha libertad. Yo recuerdo cuando se ganan las elecciones en la segunda vuelta, que ya fue con un diferencial muy grande de votos, a la hora de conformar el gabinete, estábamos precisamente en la casa del alcalde actual de Ramón Torres y habíamos un grupo de gentes que habíamos invitado como posibles funcionarios y no querían participar. El mismo Ramón decía que no, que él le habían dado en la campaña pues más por el afán de participar y de apoyar, pero no de participar en el gobierno. Me acuerdo que en aquel entonces el contrincante nuestro del PRI, el doctor Castillo, ya tenía armado su gabinete, ya tenía negociado todo. Nosotros no entendíamos de eso. Yo les dije en un momento en tono de broma, bueno, pues si no quieren participar, pues vamos a decirle al doctor que qué tal le pareció la bromita, ¿no? Él ya tiene todo armado. Pero así era, ¿no? Esas negociaciones que hoy día se dan y esos estirones que hoy día se dan y esos acuerdos que hoy de repente no se dan, no lo sabía en aquel entonces. Ha habido mucha diferencia en 15 años. Lo que hacía había y se percibía en aquel momento era una visión empresarial, una visión ciudadana del gobierno. Así es. ¿Cómo empezó? ¿Empezó en septiembre del año 2000? Así es, empezó a finales de septiembre del año 2000. Quiero decirte que antes de participar, ya que llegara esa fecha, que era la de la toma de protesta, nosotros, pues, ninguno habíamos participado en esto, ¿verdad? Yo no sé si sea bueno o malo, yo creo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Nosotros, previo a eso, fuimos a la ciudad de León, porque nosotros traíamos un asesor de León, Guanajuato. Nos buscó un espacio en el gobierno municipal. En aquel entonces la ciudad de León llevaba 5 veces consecutivas el PAN ganando las elecciones. Entonces era un buen espacio para ir a aprender. Entonces fuimos 2 semanas, ya una vez que teníamos el gobierno armado, nos fuimos los que iban a ser funcionarios y cada uno acomodarlos en las diferentes áreas. Nos dieron ese permiso durante 2 semanas para ver cómo funcionaba el gobierno, cómo se manejaban los presupuestos, cómo se hacían las acciones, cómo se negociaban los programas. O sea, nos sirvió de mucho esa visita previa a la ciudad de León. ¿Y cómo estaba Río Verde en aquel tiempo? Sus calles, sus ciudadanos, su progreso. Yo creo que mucha gente, al paso del tiempo, notamos muy poco esos avances que va teniendo Río Verde, pero yo creo que es una pregunta muy apropiada y que pudiera contestar muy bien la gente que se va de Río Verde, que después regresa a Río Verde y nota cambios sustanciales. Yo, como ciudadano, como tú atinadamente lo dices, pues veíamos con esos ojos, ¿verdad?, de ciudadanos a la ciudad, y yo veía una ciudad sucia. En aquel entonces que nace, nosotros echamos a andar un programa que se llamó Río Verde, la ciudad más limpia del estado, donde participaba la gente, ¿verdad? La idea era involucrar a la misma gente de la sociedad. Inclusive nuestro propio eslogan de gobierno decía, el compromiso es de todos, participa, ¿verdad?, porque había que entrarle todos a esta chamba, ¿verdad? Río Verde era una ciudad muy segura. Río Verde era una ciudad donde se sentía el dinero de los dólares. Yo me acuerdo que en aquel entonces había más de 30 casas de cambio, ¿verdad?, donde los paisanos le inyectaban mucho dinero a la región y se sentían esos dólares. Y de calles, pues, obviamente que ha habido mucha mejoría en la imagen de Río Verde, en las calles pavimentadas, los servicios, en la misma cantidad de vehículos. Antes éramos una ciudad de bicicletas, se decía, hoy somos de motos, ¿eh? Yo creo que sí ha habido cambios sustanciales en la ciudad. Amigos, esta es la primera parte de la entrevista con el exalcalde de Río Verde, el ingeniero Elí Pérez Flores. En el transcurso de la semana, de aquí hasta el viernes, hoy es martes, seguiremos platicando de esa pequeña historia jamás contada de los exalcaldes de Río Verde.